Hoy estrenamos predicadora. Bueno. ¿Cómo? No. No es para el aplauso, no es para No. Como dice Camilo, y no Camilo VI, no soy de la etapa de Camilo VI yo. Como dice Camilo, el cantante joven, ella es mi persona favorita. Así que vamos a orar, ¿sí? Señor, bendice a Lorena en esta mañana. Pedimos que tu espíritu pueda usar sus pensamientos, su mente, su boca, su corazón para transmitir palabra tuya a cada uno de nosotros. Señor, que tengamos un corazón dispuesto ahora a escuchar de ti, que, Señor, tú puedas hablar cada uno de nosotros y que tu espíritu, Señor, pueda fluir a través de la boca de Lorena. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero probar, funciona. Es la primera vez que estoy usando esto. Así que, bien. Yo quiero invitarles a que lo que hoy voy a compartir puedan tener la libertad de poder recibir de Dios lo que tiene para vosotros y sacar lo que no es de Él para tu vida. Así que hay una invitación. Y yo doy gracias a Dios por este tiempo donde puedo estar compartiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero comenzar con una pregunta. Hay un retumbe, ¿no? ¿Sí? Tengo que bajar esto. Ustedes me dicen, ¿sí? ¿Cómo va esto? Una pregunta. ¿Es fácil obedecer? No conteste, ¿vale? Pregunta, ¿es fácil obedecer? Y quiero decirle que vamos a partir de lo que significa obedecer según la Real Academia Española. ¿Sí? Y dice, cumplir la voluntad de quien manda, a lo que se establece una ley o norma. Y también dice, es la reacción de una persona que hace para cambiar su forma o su estado. Entonces dice, según, que hay una transformación, hay un cambio. Pero yo quise ir un poquito más. Hice unas preguntas a algunas personas y le pregunté, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen obedece? La gente me contestaron, algunas, hacer caso, obligación, rechazo, doblegar mi voluntad. Es como un concepto negativo a la palabra obedecer. Pero la Biblia habla de obedecer, entonces quise ir más allá. Y busqué la palabra, ¿qué raíz tiene la palabra obedecer? Y viene del latín, y fue curioso para mí, porque dice que obedecer significa saber escuchar. ¡Oh! Saber escuchar. Eso es muy distinto a doblegar, a hacer caso. Cuando sabemos escuchar, sabemos discernir. Sabemos hacer la voluntad, porque realmente hemos escuchado. En griego y en el árabe, en el alemán dice que es escuchar con entendimiento. ¡Wow! Con esta introducción quiero hablar de Jonás. Jonás tiene 4 capítulos, le invito a leerlo. Yo fui maestra de escuela dominical por muchos años. Y si puedo hacer un resumen de Jonás, puedo decir, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y hay una canción de eso, ¿no? Que sabemos todo. Y lo tragó un pez, y estuvo 3 días en el pez, y después el pez lo vomitó, y fue a la ciudad de Nínive, y ahí se convirtió. Ese es el resumen. Eso es lo que es Jonás. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos muy cortos. Y yo quiero que hoy, muy poco, porque tengo poco tiempo, poder profundizar en la vida de Jonás. Y cómo Jonás puede ser muy real para nosotros. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás, que dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Pero hay otra también que lo menciona Jonás en 2 Reyes, capítulo 14, 25, que dice, él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Jebó-Hamat hasta el mar de Arba, según la palabra del Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta de Gad. Entonces acá vemos que Jonás
era un profeta. Jonás escuchaba la palabra de Dios. Jonás discernía lo que Dios tenía que decirle a su pueblo. Y dice, si leímos, en el versículo 2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Le da una orden y le dice que se levante y que vaya a Nínive. Y acá vamos a detener un poquito. Jonás era un profeta y él sabía que el mensaje era para su pueblo. En su mente y en su corazón, nunca un mensaje era para un pueblo gentil. No podía ser. No era factible. Pero Dios le manda eso. La segunda cosa, Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Una ciudad muy grande, con una potencia militar, cultural. Pero era de las ciudades más crueles que había. Maldad, tortura, todo lo que podáis imaginar era Nínive. Porque lo dice acá, la gran maldad ha llegado hasta la presencia de Dios. Y Jonás lo sabía. Jonás conocía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Jonás? Seguimos. No voy a leer todo, no voy a leer los 4 capítulos, ¿no? Lo voy a resumir. Dice, lo pueden leer, que Jonás baja a Jope y dice, no, yo a Nínive no voy. Y se va a Tarsis, o dice en otra versión, a la ciudad más lejos posible. Y algunos dicen que Tarsis estaba por España, así que me llamó la atención. Así que Jonás hace eso y se va, huye de la presencia de Dios. Nosotros diríamos, nadie puede huir de la presencia de Dios, pero él dice que huye, se va. Y aquí me quiero detener también. Cuando hablamos de huir de la presencia. Si vemos en la carta de los Romanos, Pablo, desde el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo hace una mención muy especial a los que rechazan la ley, pero también a los que se jactan de la ley. Dice en Romanos 2, 17 al 18, ahora bien, tú que llevas el nombre judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley, porque no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos se han descarriados. ¡Wow! Tú que te jactas de tu relación con Dios y conoces la voluntad del Padre. Eso fue muy fuerte para mí. Entender, aquí quiero como 2 grupos de personas. Los que rechazan, no quieren saber nada de Dios, y aquellos que se jactan, pero están lejos de Dios. ¿Cómo? Y esto me hizo recordar al hijo pródigo, ¿se acuerdan? 2. El hijo menor que dice, yo no quiero estar ni obedecer a mi padre, ni estar controlado bajo mi padre. Y el hijo mayor que sí, estoy obedeciendo. Yo estoy obedeciendo, haciendo las cosas que mi padre necesita que haga. Cuando viene el hijo menor y recibe toda la gloria de su padre, ¿qué hace el hijo mayor? Se enfurece y le dice, en todo te he obedecido, ni un cabrito me has dado. Aquí vemos que esa obediencia está basada en el temor, en la obligación, pero no en el amor al Padre. Quiero ejemplificar, porque si leemos, a mí me gusta ser muy práctica, es decir, cómo esto es para mi vida. Y quiero contarle una historia personal de cómo realmente esto impactó mi vida. Hace unos años atrás, 3 años exactamente, yo estaba en Argentina con mi familia. Yo tengo un sobrino en ese momento, 11 años. Y estamos por venir ya a España de vuelta y le detectan leucemia. Para mí, no sé si vieron la película de Lo Imposible, que viene el mar y están ahí agarrados el brazo así y todos los cristales, el agua, todo. Esa fue la imagen que yo tuve. Mi familia, toda la familia. En ese momento Iván tenía que regresar con los niños, no podíamos perder los vuelos, yo decidí quedarme. Yo decidí en ese momento abrazar a Dios y cada día que Él me mostrara un milagro.
En Argentina el seguro médico no es igual aquí, es buscar donadores de sangre, es buscar los remedios, no podía ser otro día, teníamos que ser ese día. Había huelga de autobuses, el hospital quedaba muy lejos. Cada día necesitábamos un milagro de Dios. Mi sobrino está en mantenimiento, gracias a Dios. Pero yo llegué a Málaga y me senté y hice... Todas las emociones llegaron a mí. Todo. Y yo empecé a cuestionar a Dios. Y dije, en todo te he obedecido. He dejado madre, he dejado padre, he dejado sobrino, en todo. Y tú me haces esto. Fue un proceso muy doloroso, muy difícil para mí. Entender que mi obediencia al Padre no es porque Él tiene que satisfacer mis necesidades, no tiene que satisfacer mis expectativas, sino que es por amor a la grandeza del Dios, creador del cielo y de la tierra. Sigo, pues si no, me voy a tener mucho aquí. Dice que Jonás huye. Vamos a leer de los versículos, yo te la NBI, ¿vale? Para que lo sepa. Del versículo 8 dice, estaba en el medio de la tormenta, ¿vale? Y dice, dinos ahora, porque Jonás estaba durmiendo, y dinos ahora, ¿quién es responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? Enfadados, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? No hice nada, ¿vale? Soy hebreo, dice. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra fuerte, respondió. Al esto los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás había huido del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo? Tómeme y lánceme al mar, verán que el mar se calmará, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ella, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitar la vida a este hombre y no nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron y la furia del mar se calmó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio, hicieron promesas. Me voy a detener aquí. Los marineros sabían cuando era una tormenta simple o era una tormenta difícil. Los marineros creían en varios dioses. Ellos clamaron y echaron, Jonás durmiendo. Él no se enteró de la tormenta. Entonces fueron a despertarlo y empezaron a interrogarle, decirle, Jonás, ¿qué hiciste? Y él le cuenta. Dos cosas. Jonás no se arrepiente. Jonás no pide perdón ahí, en ningún momento. Dice, lánceme. Los marineros decidieron doblegar su fuerza y remar, pero no pudieron. Ahora, en esta tormenta, en esta tempestad, muchas personas, no todas, pero muchas personas en medio de tormenta invocan a Dios. En medio de tormenta buscan a Dios. Y después, cuando vas a la tormenta, ¿qué pasa? Bueno, sí, todo muy bonito, gracias. ¿No? Pero los marineros vieron algo aquí. Que después de la tormenta, después que se calmó, dice que hubo un temor, hubo realmente ahí una conversión, podríamos decir. ¿Por qué? Porque vieron la grandeza del poder de Dios. Ese Dios creador del cielo y de la tierra, que calma el mar. Ellos, en medio de la calma, invocaron a Dios y creyeron en Dios. Esto me habla mucho, ¿no?
de que nosotros podemos ver la grandeza de Dios en todo momento y nos olvidamos a veces de reconocer a nuestro Dios como creador del cielo y de la tierra. Bien, seguimos. Aquí vemos que lo echan a Jonás. Y tenía un plan Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Lo traga un pez muy grande. Algunos cuando éramos chiquitos decían la ballena, pero no es una ballena, es un gran pez. Ahora, es interesante, ¿no? Porque Dios no lo lleva a contemplar las montañas y a tener un senderismo, ni siquiera a ver el mar o la estrella o un buen hotel donde pueda relajarse, tener masaje y contemplar. No. Dios lo lleva a un lugar oscuro, un lugar incómodo, un lugar oloroso, un lugar que no había baño, no había buena comida. Imaginaron, no era el mejor lugar. No era ese mejor lugar para Jonás. Pero Jonás, en el 2:1, dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Sigue la oración de Jonás. Ahí. Y en el versículo 9 termina la oración que dice, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Él reconoce que aún que hizo todo lo que hizo, Dios le da salvación. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que hacemos? Y necesitamos la salvación de Dios para nuestras vidas. Segundo punto que quiero ver. Primero la obediencia, el segundo la fe. Son amigas, a veces. Tienen que ser amigas. ¿Podríamos decir que Jonás tenía miedo? Podríamos decirlo, porque era una ciudad muy malvada, no sabía, no había un plan B. Nosotros porque leemos la historia, pero él no sabía lo que le iba a pasar si era su último día de vida. Vuelvo. ¿Nosotros no tenemos miedo? ¿No tenemos miedo a veces a tomar un paso y decir, ay Señor, será, no será, es posible, no es posible? Entra la duda, el miedo, el temor. Eso que nos hace rechazar, nos hace dudar. Porque no sabemos si hay un plan B. Si fallamos, ¿qué pasa? La fe. ¿Qué dice Hebreos? La fe es tener confianza en que esperamos tener certeza de lo que no vemos. La fe es la plena confianza en Dios. Plena confianza. Y reconocer que Él sí tiene un plan, aunque nosotros no lo sepamos. Bien, pero ¿qué pasa con Jonás? Vamos a seguir. Jonás capítulo 3 dice, sí, gracias. Jonás le dice, por segunda vez, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que necesitaba 3 días para recorrerlo. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo en un día. Todo en un día, ¿vale? Proclamando, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios. Jonás obedece, va. Pero yo creo que si la ciudad la recorría en 3 días, él la hizo un día, es porque, yo acá tengo que salir. Pero los ninivitas dicen que todos creyeron. ¿Qué campaña más evangelística? Más grande. Hoy en día estarían en redes sociales, Facebook, TikTok, todo el ayudamiento que hay aquí en Alaurín, en Málaga, en todo, ¿no?
Sería grandioso. No sé ustedes, pero cuando yo comparto del Evangelio, especialmente cuando yo estoy con los niños en la escuela dominical y un niño acepta a Jesús, mi corazón estalla de gozo, de alegría. Y yo voy y cuento, ¿sabes qué ha aceptado al Señor? Un vecino, uno de la universidad, alguien. ¿Nosotros qué hacemos? Nos gozamos, nos alegramos. Pero miren lo que pasó con Jonás. Capítulo 4. Dice, Jonás se enojó muchísimo. Jonás se enojó. ¡Wow! Estaba enojado. Ahora, ¿por qué? Mira, seguimos leyendo. ¿Qué dice? Dice, muy molesto, le dijo a Dios. Él le dice, ya lo decía yo, mi Dios, yo lo decía. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Escuchen la razón. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dice que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo hace. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. ¡Wow! Jonás, ¿qué te ha pasado? Dirían, hombre, ¿no? ¿Qué ha pasado en Jonás? Él reconoce a Dios, que es compasivo, que es misericordioso, pero Jonás, él veía con sus gafas que ese amor, que es el tercer punto, era para algunos, no era para todos. Que el amor era para su pueblo, no para los gentiles. No podía ser. Él estaba diciéndole a Dios de su justicia. Esa gente es mala, perversa. Y él quería poner su propia justicia con la justicia de Dios. Ahora, podemos decir, esto no nos pasa a nosotros, eso le pasó a Jonás, ¿no? Sí, podríamos quedar ahí. Voy a contar una historia, porque cuando estaba haciendo este estudio, se me venía mucha historia. Dios mío, lo que la Señora está haciendo en mi vida. Hace varios años, muchos años, recién casados con Iván, pudimos comprar nuestro primer coche. Un coche pequeño, pequeño. Bruce fue a visitarnos y no entraba para conducir. Para que vean que era pequeño. Era un Fiat 600 chiquito, viejo, pero yo lo amaba y hasta el día de hoy yo lo veo uno y añoro y digo, ay, ese, porque tenemos muchas historias en ese coche, muchas historias. Y un día estábamos nosotros ya en ese tiempo viviendo en un departamento y Iván usaba el coche para trabajar. Y esa mañana Iván se despide, bueno, y a los 10 minutos regresa. Lógicamente yo dije, ¿se olvidó de algo? ¿Qué te olvidaste? Iván entra y me dice, no puedo ir a trabajar con el coche. ¿Por qué? Porque nos robaron parte del motor y el neumático. Y no sé qué más. Querido hermano, yo voy a ser muy sincera. A mí me entró el volcán, acá. Mi mente empezó... que esto es injusto, esto es muy injusto, nosotros trabajamos, nosotros pagamos impuestos, nosotros... Pero yo no decía nada, yo todo acá, ¿no? Y yo decía, pero tengo que amar al enemigo, tengo que bendecir, pero esto es injusto, esto es muy injusto. Y iba buscando la forma para poder irse a trabajar. Antes de cerrar la puerta se da vuelta y me dice, recuerdo eso, tengo un trauma ahí. Y dice, Lorena, recuerda a Job. Dios dio, Dios quitó. A Él sea la gloria. El volcán explotó. Él se fue, pero yo me quedé ahí en ese lugar, muy enojada con Dios. ¿Por qué había permitido eso? ¿Por qué? Mi justicia no es la justicia de Él. Su amor no es que yo quiero. Volver a que yo quiero que sea como yo quiero que se hagan las cosas. No es que está bien robar, no.
pero mis emociones eran tan fuertes que yo estaba enojada porque Dios había permitido eso. No sé si a usted le ha pasado, pero me gustaría que cuando lean Jonás, pregunten al Señor, Señor, ¿cómo está mi justicia con tu justicia? ¿Cómo está mi amor con tu amor? ¿Cómo yo quiero realmente que tú hagas lo que yo quiero que hagas? Cuando en realidad eres tú. Dice, seguimos y leemos el capítulo 4. ¿Sí? Vamos a leer. Vamos a leer y dice, Jonás salió de ahí y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo, como un refugio, ¿vale? Yo lo voy a nombrar refugio. Y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder en la ciudad. Todavía esperaba destrucción, ¿no? Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo de la planta. Pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo! Tenía un carácter, ¿no? Me muero de rabia. Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. ¿Y de Nínive? Una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Wow. Veo aquí a Dios tan amoroso con Jonás, porque Él le da una planta y le trata su corazón, porque Jonás estaba tan furioso, porque no había destruido. Y Dios le dice, pero tú que no hiciste nada por una planta, nada, yo no me voy a compadecer de estas personas. Volvemos a esa justicia, ¿no? Ahora, es interesante que Jonás estaba tan enfurecido. Pero yo al leer todo el libro de Jonás, yo veo un Jonás honesto. Un Jonás muy honesto. Y veo un Dios muy compasivo. Un Dios tan amoroso. Cuando leo yo todo Jonás, veo un Dios que ama a lo de Nínive, ama a Laurín La Torre, ama a Málaga, ama, pero también te ama a ti y a mí. Yo no sé, pero aquí hay una preciosa verdad que a veces olvidamos. Jonás, siervo de Dios. Muchos de aquí conocen y conocemos a Dios. Quizás quieras huir. Quizás quieras dormir. Ya está. Quizás está en una tormenta muy dura, muy difícil. Quizás está en el lugar más oscuro que estás. Quizás estás en el mejor momento del ministerio, o el mejor momento, en el trabajo, en los estudios, el mejor momento. O quizás estás hablando en el refugio con Dios. Pero aquí veo que Dios está en cada lugar, contigo y conmigo. Que Él no nos suelta, que Él no nos abandona. Esto me hace recordar a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice, he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. ¿Y qué hace Pedro? 3 veces lo niega.
¿no? Y Jesús no le dice, Pedro, yo te lo dije, te lo advertí, madre, ¿no? Te lo advertí, acarré la consecuencia, lo siento. No, Jesús le prepara una comida, esta era rica. Le prepara una comida y habla con él, trabaja su corazón. Pedro, ¿me amas? Pon tu nombre, ¿me amas? Él quiere abrazar esta mañana a ti. Él quiere darte lo que tú necesitas en esta mañana. Consuelo, esperanza, fe, amor, sanidad. Él está interesado en cada uno de nosotros, no solo en las personas de afuera. Sí es importante, pero también está interesado en nosotros. Quiero ir terminando con, no sé si conocen, se llama Ernesto Gordon, creo que se dice así. Él fue prisionero en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses y estaba preso. Y él dice, en sus últimas memorias, él dice que estaban ya a la noche y estaban muy cansados todos los que estaban presos, y dice que el guardia estaba muy enojado, y le dice que faltaba una pala. Y si no confesaba que había robado la pala, lo mataban a todos. Entonces prepara su arma para fusilar a todos, y dice que en ese momento un hombre da un paso adelante y muere, lo fusila. Vuelven al campamento y cuentan las palas, y no faltaba ninguna. Y este hombre dice, Jesús dio ese paso por nosotros. No podemos olvidar ese sacrificio tan tremendo, tan impactante en nuestra vida. No podemos olvidar lo que Él hizo por ti y por mí, que fue en la cruz, que dio salvación, como le dio a Jonás la salvación, Él también nos da salvación a nosotros. Quiero terminar con el Salmo 139, que dice, Señor, examíname nuestro corazón y ve si hay camino de perversidad y tráenos a tu corazón. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. En Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Escuchamos su voz en intimidad, en relación con Él. Pasar tiempo. Hoy hay mucho ruido en nosotros. Necesitamos detenernos y escuchar la voz. Obedecer, escuchar su voz. Fe, confianza plena. Y amor, no solo para los que están fuera, sino amor para ti y para mí. Dios quiere en esta mañana darte esperanza, darte gozo, darte confianza de que Él tiene todo bajo control, que nada se escapa de Él. Oramos. Si quieres abrir tus manos y recibir lo que el Señor tiene, eres libre. Querido hermano, yo no sé dónde tú estás. Si estás huyendo, si estás en medio de una gran tormenta, si estás dormido porque no quieres saber nada, si estás en lo más profundo y lugar más oscuro que estás viviendo, si estás en lo más bueno de tu trabajo, ministerio, estudio, o estás hablando con Dios de estas cosas que no entiendes por qué. Dios te está escuchando. Señor, yo quiero orar por cada uno de nosotros, Señor. Señor,
recuérdanos cuánto amor tú tienes para con nosotros. Un amor que trasciende, un amor que cautiva, un amor que nos llena, un amor que nos invita a confiar plenamente en ti. Ese amor que nos inspira, Señor, a obedecerte no por obligación, sino porque te amamos, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias por tu grandeza. Gracias porque tú eres nuestra salvación. Gracias porque tú nos das conforme a lo que necesitamos. Yo pido por mis hermanos en esta mañana y pido que puedan recibir de ti, Señor, que tu Espíritu se pasee libremente y que reciba, Señor, lo que está necesitando. Amor, esperanza, gozo. Señor, todo lo entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.